Dios les bendiga, mis amados hermanos, estudiantes, líderes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que estén viendo, nos gozamos en el Señor. Todo aquel que esté detrás de esta computador, amén. No importa el país donde esté, que quiera aprender de la palabra, aquí estamos. Amén. Somos la Universidad Psicológica, Teológica y Psicológica de América. Amén. Nos gozamos en el Señor Jesús. De verdad que me siento muy honrado con enseñar la palabra de Dios a cada uno de las personas que se puede conectar, amén, y aquellos estudiantes que están viendo, amén. Esta asignatura es Introducción al Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Nuevo Testamento es el pacto de Dios con la iglesia y el Antiguo Testamento es el pacto de Dios con Israel. Sí. La iglesia somos los hijos adoptivos de Dios, adoptados. El Antiguo Testamento, Israel, son los hijos de linaje. Amén. Pero ya somos hijos igual que Israel. Incluso tenemos ventaja que ellos no tienen. Pero también hay judíos que son cristianos. Nos gozamos en el Señor. Esta asignatura vamos a ver las diferentes divisiones del Antiguo Testamento. Ya vimos, ahora vamos a ver las divisiones del Nuevo Testamento, pero antes de iniciar directamente con el Nuevo Testamento, tenemos que tener el ambiente histórico, también un estudio al ambiente histórico en el cual se escribió el Nuevo Testamento y las cosas que lo antecedieron. Amén. Todo tiene una preparación de antes de hacerlo, ¿ves? Una historia. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver, mis amados estudiantes, eh, todo el escenario que se preparó para el Nuevo Testamento, para que llegara. Amén. Introducción al Nuevo Testamento, antecedente histórico, institucionales y literario. El Nuevo Testamento es una colección de textos fundamentales para la fe cristiana, pero su riqueza y profundidad solo pueden ser plenamente comprendidas al examinar el vasto y complejo tapiz de su contexto histórico, institucional y literario. Este estudio busca arrojar luz sobre los siglos que precedieron y rodearon la formación de estos escritos sagrados, revelando cómo las circunstancias de la época moldearon el mensaje. Amén. O sea, cuando vemos a Cristo llegar y vemos después los escritores del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que existían grupos como fariseos, celotes, esenios, los sectarios de Qumran, incluso los herodianos, que eran grupos mayormente del cuadro de lo que es la religión judía, que es el judaísmo. Y vemos los fariseos, que eran los que dirigían la sinagoga, los que eran más pegados a la ley. Veamos los aristócratas, eran menos, que dirigían el templo, que eran sacerdotes. Estaban los revolucionarios, que eran los celotes, los esenios, que eran los que se apartaron. Amén. Los sectarios de Qumran, que eran un grupo también habían celotes ahí, que se dedicaban a traducir. Amén. Y estaban los herodianos, que eran hasta un grupo que seguían los Herodes. Entonces, ese fue el escenario en el cual inició el que precedieron al Nuevo Testamento. El propósito de nuestro estudio, más allá del aislamiento. Contexto histórico, entender los eventos políticos, sociales y culturales que enmarcaron la vida de Jesús y los primeros apóstoles es crucial para interpretar correctamente sus palabras y acciones. Claro que sí. No podemos estudiar ni vamos a entender
el Nuevo Testamento sin estudiar el fondo, tanto político como social y cultural, que marcaron este tiempo. Instituciones judías, las estructuras religiosas y comunitarias del judaísmo, del segundo templo, como el templo, la sinagoga y las sectas judías, son esenciales para descifrar las interacciones y enseñanzas del Nuevo Testamento. Cuando hablamos, hermano, de sectas judías, quiero que entiendan algo, y es que el término secta hoy, la palabra secta hoy es un grupo religioso que sale de una iglesia verdadera, o puede ser falsa también. Amén. Hay muchas sectas que salieron del cristianismo, Testigo de Jehová, mormonismo. Amén. También hay sectas que salieron del hinduismo, los Hare Krishna, la Fe Bahá'í. O sea, ahora bien, cuando hablamos de las sectas judías, no es un grupo que sale del judaísmo. En este caso, la secta judía no se refiere a un grupo que sale del judaísmo y forma su propia creencia. No, no, no. Cuando hablamos de sectas judías, estamos hablando del grupo de sectas que componía la religión judía. O sea, no era un grupo aparte. Eh, ¿Cuáles sectas componían el judaísmo? Cerote, Esenio, fariseo y saduceo. Esos cuatro componían. Era la religión judía, pero dividido por algunas creencias que se diferenciaban. Amén. No fue un grupo que salió y formó su propia iglesia. No, 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 no. Sino que eran el parecer de cada una de ellas diferente y formaron estos grupos, pero todos tenían los principios bíblicos de la ley de Moisés. Recuerda que el judaísmo fue la religión que Dios fundió, que Dios perdón, fundó por medio de Moisés. Dios fundó esta religión y para que los judíos caminaran por ella. Amén. El pueblo judío. Literatura intertestamentaria. Recuerdo que, hermano, que nosotros estudiamos eh, el año pasado, por cierto, lo que era en la asignatura pasada, el periodo intertestamentario o periodo de silencio. Entonces, es imposible estudiar esta asignatura sin conocer el periodo de silencio. Literatura intertestamentaria, explorar los escritos producidos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Nos ofrece una ventana a las creencias, esperanzas y expectativas del pueblo judío antes de la llegada de Jesús. No podemos estudiar el Nuevo Testamento de forma aislada. Es imprescindible sumergirse en el rico trasfondo que lo hizo posible. Este periodo abarca varios siglos cruciales antes y después de Cristo. Amén. Eh, Vamos a dar un vistazo al marco histórico. Amén. La formación del Nuevo Testamento se desarrolló en un periodo de transición monumental, marcado por el paso del dominio persa a la hegemonía griega y finalmente al poderoso imperio romano. Recuerde que Malaquía, Ageo y Zacarías, que fueron los últimos que escribieron en el Antiguo Testamento, escribieron bajo el dominio de los persas, de los medos y los persas. Entonces, ellos terminaron de escribir y entonces viene el imperio griego. En ese periodo del imperio griego no hubo profeta que hablara ni escribiera de parte de Dios. Sí, Dios estuvo ahí. Amén. Vemos los macabeos que fueron usados por Dios. Y también el periodo romano al principio tampoco. Entonces, el contexto histórico y de lo que tiene que ver con los gobiernos del mundo, los grandes imperios, son diferentes. En Nuevo Testamento ya estaba el imperio romano, que era más permisivo en cuanto a la creencia, era más permisivo en cuanto a la religión. O sea, Cristo vino en el mejor tiempo. Amén. En el mejor tiempo. Estos cambios no fueron meramente políticos, provocaron profundas transformaciones religiosas, sociales y culturales, que sentaron las bases para la aparición del cristianismo. El cristianismo no sale del judaísmo, sino
que el cristianismo sale de los principios bíblicos de Jesús, pero los primeros cristianos eran judíos. ¿Ven? Quiero que eso lo entiendan. Los primeros cristianos eran judíos. Incluso muchos de ellos estaban, hermano, muy apegados a su creencia judía. Incluso no querían predicar en otros lugares. Es Dios que trata con Esteban, con Felipe, con Pablo, para que lleven el evangelio ya internacionalmente. Comprender este dinamismo es fundamental para apreciar la narrativa de los evangelios, la expansión de la iglesia primitiva, documentada en el libro de los Hechos, y la teología emergente de las epístolas. Amén. El Nuevo Testamento, hermano, se divide en cuatro partes. Los evangelios, ¿ven? Los evangelios, que son cuatro, un libro histórico, que es Hecho, las cartas paulinas y generales, y está el Apocalipsis. Esas son las divisiones en las cuales se divide el Nuevo Testamento. Cuatro partes. Epístola, un histórico, los cuatro evangelios y el Apocalipsis, que es escatológico y es apocalíptico. El periodo persa del 539 al 332, la restauración de Israel. Bajo este dominio, hermano, persa, fue que Dios trató con Ciro el Grande para que el pueblo volviera de nuevo a su tierra. Ya en el imperio griego, aunque el imperio griego dominó a Israel, ya Israel estaba en su lugar. Estamos hablando, hermano, de la tribu de Judá, amén, la tribu de Benjamín y la media tribu de Manasés. Fueron esos que regresaron. Recuerde que Israel se dividió en dos con el hijo de Salomón, Roboán. Amén. Entonces, las primeras 10 tribus fueron llevadas por los asirios cautiva y no regresaron jamás. 150 años después, se llevan a Israel del sur, que es Benjamín, Judá y parte de la tribu de Manasés, y esos se fueron cautivos a Babilonia, y son esos los que regresan. Las demás tribus, que eran el 80%, el 75%, no regresó. A eso le llaman los judíos de la dispersión o de la diáspora. Vemos que en muchos países africanos hay judíos descendientes de ellos. Incluso Israel rescató unos 50 o 60 mil de ellos. Eran completamente africanos ya, amén, pero con la cultura y la costumbre judía antigua. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Y el pueblo de Israel actual es habitado mayormente por los judíos, que es Judá. La tribu de Manasés y la de Benjamín se fundieron en la tribu de Judá, que era la más grande y la más fuerte y poderosa, y la de Efraín, pero la de Efraín siguió siendo el reino del norte. Entonces, estas tribus se fundieron en Judá, por eso que se le llama judío, más que israelita, se le llaman los judíos, porque son de la tribu de Judá. Amén. Los que regresaron. Eh, Reconstrucción del templo. Tras el edicto de Ciro el Grande, los judíos regresaron del exilio babilónico. Zorobabel lideró la reconstrucción del templo, del segundo templo, un acto central para la restauración de su identidad religiosa y nacional. Reafirmación de la ley. Esdras, el escriba, jugó un papel crucial en la reafirmación de la ley de Moisés como el pilar de la vida judía, estableciendo la piedad centrada en la obediencia a los mandamientos divinos. Amén. Cuando ellos regresaron, aunque no regresaron juntos, Esdras, Zorobabel, Josué el sacerdote, que no tiene que ver nada con Josué el libertador, y Nehemías. Ellos eran varios. Zorobabel era el príncipe, Nehemías era el constructor, Josué, sacerdote Josué, que habla el libro de
de Zacarías, amén, era el sacerdote, pero el escritor, el que volvió la ley al pueblo de nuevo, el que Dios usó para educar al pueblo. Dice la Biblia que ellos lloraron cuando Esdras leyó la ley de nuevo. Pues Esdras fue el que educó al pueblo, lo reafirmó de nuevo a la ley de Moisés. Él es el que prepara al pueblo religiosamente hablando. Amén. Él fue el que educó al pueblo y hizo que el pueblo tuviera ese volver hacia Dios. El sacerdote Esdras. Amén. Fortificación de Jerusalén. Nehemías dirigió la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, un símbolo de la autonomía y seguridad de la comunidad judía, consolidando su presencia en la tierra ancestral. Durante este periodo, la centralidad de la Torá y el liderazgo sacerdotal se consolidaron, sentando las bases para las estructuras religiosas que prevalecían hasta la era del Nuevo Testamento. Esdras prepara la ley al pueblo, el pueblo la ley, el pueblo vuelve a Dios y ese fue el escenario en el cual se fue preparando la religión judía y se divide más tarde, después de ahí, en cuatro grupos: celotes, esenios, fariseos y saduceos. Amén. El periodo helenístico. eh, la conquista de Alejandro Magno inauguró la era helenística, un tiempo de intensa influencia griega en todo el Medio Oriente. Recuerde, Grecia conquistó el imperio medo-persa. Después viene Roma y conquista el imperio griego, pero no conquistó la cultura griega. La cultura griega siguió hasta mucho tiempo, hasta mucho tiempo. Incluso, hermano, los cristianos que se convirtieron de la cultura griega o los cristianos helenísticos, amén, eh, fueron los cristianos que más se destacaron, los apologetas. Más tarde fueron estos, los cristianos de descendencia griega, los helenísticos, ¿sí? Los apologetas, todos los apologetas, Ireneo, Tertuliano, Origen, venían de la cultura griega helenística. La cultura helénica, con su filosofía, idioma y costumbre, se difundió rápidamente, generando un impacto profundo en la sociedad judía. Incluso el idioma que Jesús hablaba era el griego koiné, que se convirtió incluso el Antiguo Testamento, ya en el tiempo de Jesús, el Antiguo Testamento había sido traducido al griego. Lo mandó a hacer Ptolomeo Filadelfo, un emperador griego, mandó a hacer esto, hermano, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo original al griego, porque ya el mundo entero conocido, entonces casi todo hablaba la lengua griega. Entonces, para que la gente tuviera ejemplar de la Biblia, él mandó a hacer la traducción, le llama la Septuaginta o versión de los 70. Fueron 70 traductores que hicieron esta traducción, valga la redundancia, cada uno aparte. A partir de un tiempo lo juntaron, las 70 traducciones, y fue la misma. Entonces, algo milagroso estuvo ahí. Entonces, aquí podemos ver que el pueblo en tiempo de Jesús era tenía la cultura griega bien abrazada. Por eso que el idioma griego era el idioma del templo, era el arameo, amén. Era el lenguaje que hablaban en el templo, mayormente. Y en las casas, el idioma de las casas, de la comunidad, era el hebreo. Pero el idioma comercial, el griego, el idioma del mundo de la gente, era el griego. Ya se había convertido. Entonces, un judío tenía acceso hablar fácilmente en ese entonces tres idiomas. Amén. Tres idiomas. El griego koiné se convirtió en la lengua franca
lo que llevó a la monumental traducción del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, la LXX, que es un número 70 en romano, la L, el 50 y la 2X, son 10 cada uno, 70, abriendo las escrituras a un público más amplio y no hebreo parlante, sino que ya había un público fuera del contexto religioso, histórico de Israel. Amén. Tensiones y adaptación, este periodo estuvo marcado por la fuerte tensión entre aquellos judíos que permanecieron fieles a la ley de sus antepasados y aquellos que adoptaron aspectos de la cultura helenística. Estas divisiones sembraron la semilla de futuros conflictos y movimientos religiosos. Aquí vemos el periodo macabeo del año 167 al 63. Amén. La resistencia y la independencia macabea, la rebelión contra la opresión, la imposición de la cultura griega y la profanación del templo por Antíoco Epífanes provocaron la valiente revuelta de los macabeos liderada por la familia de Matatía y sus hijos. Los macabeos, hermano, un libro muy importante leerlo, primero de Macabeo, segunda no, segunda tiene muchas cosas ficticias y antibíblicas, pero primero de Macabeo es un libro extra bíblico, extra, o sea que no contradice a la Biblia y es muy importante porque te da mucho conocimiento histórico del periodo intertestamentario. Ellos se resistieron a la cultura griega, sus costumbres. Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo, llevando al anticristo, por eso sacrificó un cerdo, un animal inmundo por los judíos en el templo, hermano. Ellos se levantaron, hermano, y Israel se independizó, mayormente Judea se independiza por un tiempo del imperio. Amén. Defensa de la fe. La lucha macabea fue una defensa feroz de la identidad religiosa judía y sus tradiciones contra la asimilación helenística forzada. Amén. Era que el helenismo, hermano, quería ser una cultura, hermano, obligatoria y no es así. La victoria macabea culminó con la purificación y dedicación del templo, celebrada de la Acunac, Anukat, restaurando el culto legítimo a Dios. Esta rebelión condujo a un periodo de independencia política bajo la dinastía Asmonea, la primera vez que los judíos gozaron de autonomía desde el exilio babilónico. Este periodo, aunque breve, avivió intensamente la expectativa mesiánica, con mucho anhelando un líder que restauraría la gloria de Israel y lo liberara de la opresión extranjera. Ese era el motivo que ellos tenían de que llegara un libertador para destruir todo lo que los enemigos. Y Cristo vino con la apariencia de siervo a servir, aunque él vendrá como rey y Mesías. Claro que sí, pero en esta vez estaba profetizada la venida de Cristo, las tres. Cuando Él vino, el levantamiento ahora, y cuando Él venga como rey y sacerdote. Amén. Pero ellos confundieron los judíos, creyeron que tenía que venir como rey de una vez. Y por eso, hermanos, no creyeron en la mayoría. Amén. El periodo romano, 63 antes de Cristo al 70 después de Cristo. Estamos hablando de 63 años más 70, fueron 130 años y pico, 133 años. Con la conquista de Pompeyo en el año 63, Judea cayó bajo el dominio de Roma, marcando el fin de la independencia judía y el inicio de un periodo de gran agitación. Eh, Gobernante como Herodes el Grande, conocido por sus ambiciosos proyectos de reconstrucción, incluida la expansión del Templo de Jerusalén, y su crueldad y sus sucesores administraron la religión bajo la supervisión romana. Amén. Herodes el Grande no era judío, era idumeo, descendiente de Saúl, pero hermano fue puesto ahí por el emperador romano. Amén, los Césares. Eh, entonces ellos ponen a Herodes a dirigir esta parte de Israel, amén, a Israel.
Entonces, él, hermano, era un vasallo de Roma. Y él, para congraciarse con los judíos, le reconstruyó el templo, le hizo el templo, un templo hermoso. Ese es el templo, hermano, que le preguntaron a Jesús, mira, maestro, qué lindo ese templo. Jesús dijo, de cierto digo que no pasarán 40 años sin que aquí no quede piedra sobre piedra. No pasará esta generación. Una generación son 40 años. Jesús lo dijo eso por ahí, en el año 31 por ahí. Y en el año 70 he destruido el templo por Nerón. No pasaron 40 años, menos de 40 años, para que se cumpliese la profecía. Y así fue, así fue. Finalmente, Roma ejerció un dominio directo, nombrando procuradores que gobernaban la provincia. Este contexto de tensiones políticas, cargas impositivas y una mezcla de tolerancia y represión religiosa fue el escenario inmediato para el ministerio de Jesús y el nacimiento de la iglesia cristiana. La paz romana, aunque impuesta, facilitó la comunicación y el comercio, creando un ambiente propicio para la difusión del mensaje evangélico. Los romanos no eran como los griegos, ellos no se metían mucho con tu creencia, sino que pagaran los impuestos. Ellos facilitaron eh, la evangelización, no se metían con eso. Crearon muchos caminos, calles nuevas para que la gente caminara y se moviera de una ciudad a otra. Eso facilitó mucho. Amén. Para que se expandiera el evangelio. Y eso fue una gran bendición. La interconexión de los períodos, legado persa, restauración del templo y la ley consolidando el judaísmo. O sea, en este tiempo los persas fueron los que ayudaron a reconstruir el templo, incluso le dieron algunas cosas a los líderes de Nehemías, de esas cosas. Impacto helenístico, difusión del idioma griego y la Septuaginta prepararon el terreno para la comunicación del evangelio. Resistencia macabea, aumento de las expectativas mesiánicas y un sentido de identidad nacional. Ellos eran muy nacionalistas y se levantaron porque no querían que el imperio griego lo dominara y le impusiera su cultura, su costumbre. La paz romana para la difusión del contexto de opresión que alimentó la esperanza de un Mesías. El dominio romano a ello lo motivó a eso. Cada uno de estos periodos históricos dejó huella indeleble en el desarrollo del judaísmo y una última instancia en la comprensión de los textos del Nuevo Testamento, e impacto en la teología y la literatura neotestamentaria. Uno, Evangelios, refleja las expectativas mesiánicas, el conflicto con las autoridades judías y romanas, la interpretación de la ley en un contexto de sincretismo cultural. Amén. El sincretismo, hermano, es cuando se juntan algo que usted no sabe qué es, porque se mezclan. Amén. Hechos eh, muestra la expansión del cristianismo desde Jerusalén, una ciudad bajo el dominio romano y con una población dividida entre tradiciones judías y helenísticas. Jerusalén era un centro, y lo es todavía, de mucha disputa, siempre ha sido así. Jerusalén es la capital para los cristianos, para los católicos, es la capital para los palestinos, y así es. Epístola abordan desafíos doctrinales y éticos que surgieron en las comunidades cristianas inmersas en el sincretismo cultural del Imperio Romano y las tensiones con las sinagogas judías. Incluso, hermano, dentro del judaísmo, los sacerdotes saduceos dirigían el templo. Ellos eran que dirigían el templo, los sacrificios. Sin embargo, los fariseos dirigían la sinagoga, que eran lugares de instrucción, donde enseñaba la palabra. O sea, ellos y disputaban y tenían creencias muy distintas. Lo único que ellos creían en Dios, todos, y que creían en los 5 libros de Moisés. Después, hermanos, eran muy diferentes. Los fariseos creían en la vida de ultratumba.
en la vida después de la muerte, en ángeles, en demonios, eh, en los milagros, los fariseos. Los saduceos no creían en nada de esto y pertenecían a una religión, a la religión del judaísmo, pero con grupos diferentes. Los temas de redención, soberanía divina y la venida del reino de Dios resuenan con la fuerza de estos escritos, profundamente influenciados por el ambiente de opresión y esperanza. La riqueza del contexto, también, del ambiente, este estudio de los antecedentes históricos, institucionales y literarios es esencial para la comprensión profunda y matizada del Nuevo Testamento. Lejos de ser un conjunto de texto aislado, estos escritos son el producto de un tiempo, un lugar y una historia de complejos. Amén. Porque que el Nuevo Testamento fue escrito ya venía, hermano, arrastrando cultura, costumbre helenística, judía. Amén. Vemos que un griego escribió, el que más escribió del Nuevo Testamento, el que más escribió fue un griego, que fue Lucas, no fue Pablo. Pablo escribió más libros, pero Lucas escribió más páginas, más contenido. Ve, entonces, y su evangelio, el evangelio de Lucas, fue, hermano, directamente. El evangelio de Lucas fue escrito para griegos. Si usted le pregunta, ¿quién escribió más del Nuevo Testamento? Lucas fue. Ahora, ¿quién escribió más libros? Pablo. Pero las 13 epístolas de Pablo son menos cantidad de escrito que el evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles que lo escribió Lucas también. Eh, la historia no es solo un telón de fondo, es parte integral del mensaje divino revelado en las páginas del Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento. El contexto judío. El contexto judío. Vamos a ver, ya este ambiente más específico. Amén. Porque ya la otra semana, mis amados estudiantes, ya vamos a tratar directamente con los libros. Con los libros. Vamos a tratar la otra semana los 4 evangelios. Son importantísimos que usted conozca por qué 4 evangelios. Y después los hechos, por las epístolas y Apocalipsis. El Nuevo Testamento no surge de un vacío, sino que se enraiza profundamente en el complejo y vibrante mundo del judaísmo del siglo I. Recuerda, hermano, que lo que escribieron el Nuevo Testamento, hermano, fueron judíos, excepto Lucas. Por eso, hermano, que tiene costumbre muy marcada judía. Amén, muy marcada judía. Es esencial explorar las instituciones, grupos, literaturas. Es esencial explorar las instituciones, grupos literarios y la dispersión judía que prepararon el camino para la venida de Jesús y el establecimiento de la iglesia primitiva. Recuerden que los primeros cristianos, hermanos, fueron judíos. Amén. A los judíos lo debemos a Cristo, la salvación, y le debemos también la Biblia. Amén. Las instituciones religiosas y sociales del judaísmo jugaron un papel fundamental en la vida del pueblo y en la formación del contexto neotestamentario. Vemos aquí la sinagoga, centro de la vida comunitaria, y el templo de Jerusalén, el eje espiritual. Aquí vemos, la sinagoga lo dirigían los fariseos y el templo los saduceos. Son diferentes. Amén. El Sanedrín, que era la máxima autoridad era el Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal judío para juzgar cuestiones eclesiásticas, amén, para los judíos especialmente, constituido por 70 personas. Entre ellos estaban fariseos y saduceos. Estaban los escribas, que eran de la parte de los fariseos, y estaban los sacerdotes, que eran de la parte entonces de los saduceos. Aquí podemos ver, hermano, que el Sanedrín era un tribunal judío. Ellos fue que juzgaron a Jesús y lo condenaron. Amén. El Sanedrín era la máxima autoridad religiosa y del judaísmo. Estaba compuesto por 71 personas. 70 líderes
eh, y un sumo sacerdote, que era saduceo, que era el que lo dirigía. Vemos que en el tiempo de Jesús lo dirigía Caifás, que era el esposo de la hija de Anás. Anás todavía estaba vivo, estaba viejito ya, pero como tenía una cantidad de años, ya no podía ya dirigir, entonces lo pasaron a Caifás, pero en el caso de Jesús estaban los dos. Amén. Pero el que dirigía en ese momento era Caifás, pero Anás era muy respetado porque él era el saliente. El Sanedrín no solo era un cuerpo legislativo, no solamente las leyes, sino también era un tribunal supremo, con la capacidad de interpretar la ley y aplicar sanciones, excepto la pena capital sin la aprobación romana. Era un cuerpo directivo, tanto legislativo, judicial, religioso, amén. Incluso la pena capital a Jesús fueron ellos. Lo llevaron de Pilato, que Pilato era puesto por Roma, eh, a Jesús. Ellos no, como que no sabían dónde lo iban a juzgar, porque Jesús nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret de Galilea. Entonces en Galilea estaba Pilato y en Judea estaba un descendiente de Herodes el Grande, un hijo de Herodes el Grande. Ven, entonces aquí dice, pues, ¿dónde lo vamos a juzgar? Porque nació aquí, pero se crió aquí. Eso es lo que pasa. Y cada ciudad judía, como decir Ecuador, tiene tres divisiones: la costa, la sierra, el oriente, la República Dominicana, el Cibao, el sur y el norte. Bueno, el Cibao, el sur y el este, tres divisiones. Entonces, a eso pasó. Entonces, esas divisiones estaban como diferentes líderes en ellas. Amén. Diversidad de grupos en el judaísmo. El judaísmo del siglo I era un mosaico de creencia y práctica, con varios grupos que representaban diferentes interpretaciones. Aquí lo vemos: fariseo, defensora de la ley; saduceo, los aristócratas, sacerdotes, los ricos; los esenios, ellos vivían apartados, traducían la Biblia, no se casaban, vivían aislados. Amén. Y los celotes, que eran revolucionarios, los que querían que Israel se liberara del imperio. Amén. Entonces eran cuatro grupos muy diferentes que componían entre los cuatro, como le decía, la religión judía. La diáspora judía, un mundo disperso. La diáspora o dispersión judía fue el fenómeno por el cual grandes comunidades judías se establecieron fuera de la tierra de Israel. Este proceso, que se intensificó tras la conquista y exilio, llevó a los judíos a vivir diversas partes del mundo greco-romano, manteniendo su identidad cultural y religiosa. Comunidades vibrantes, se formaron importantes comunidades judías en lugares como Egipto, Alejandría, Asia Menor, Éfeso, Antioquía y Roma, donde se construyeron sinagogas y desarrollaron su propia forma de vida. Tanto Alejandría como Antioquía, como Jerusalén, eran grandes centros judíos y religiosos. Y en el tiempo ya después de Cristo, en los años ya 100, 200, se concentraban muchos cristianos. Rol central de la sinagoga: lejos del templo de Jerusalén, la sinagoga se convirtió en el eje de la vida religiosa. Donde quiera que se levantaba una comunidad judía, se hacía una sinagoga. Incluso aquí en República Dominicana hay una comunidad judía en una provincia llamada Puerto Plata, en un municipio o cantón llamado Sosúa, hay una comunidad judía y ahí hay una sinagoga. Preparación para el evangelio: esta red de sinagogas en la diáspora proporcionó la base crucial. O sea, los primeros cristianos, los primeros judíos, en el tiempo de Pablo, que se convirtieron, y los judíos normales que no se habían convertido, no hacían mucha presión porque creían que lo cristiano era una secta dentro del
Oiga bien, hermano. Por eso no se persiguió mucho a los cristianos al principio, porque creían que el cristianismo, la religión de Cristo, como yo decía, era una secta dentro del judaísmo judío. Eso es una más fariseo, saduceo, celote, esenio y cristiano. Y eso fue común. Y por eso le permitían a los cristianos predicar en la sinagoga, hablar de Cristo, no había problema. Pero cuando en los años 70 incluyen el templo, el judaísmo se desploma, el cristianismo crece bastante. Entonces ellos se dieron cuenta que no era una secta judía, que era algo diferente, era una religión diferente, una creencia diferente. La rica literatura intertestamentaria. El periodo entre la finalización del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, aproximadamente 400 antes de Cristo, fue prolífico en la producción literaria, aunque muchos de estos escritos no fueron incluidos en el canon bíblico judío. Cristianos ejercieron una influencia significativa en el pensamiento y la expectativa de la época. Ya ustedes dieron esta asignatura del periodo intertestamentario, los estudiantes que están aquí, no el que está viendo, amén, directamente. Aquí vemos que hubieron muchos libros que fueron escritos en este tiempo, libros muy cuestionados, como el libro de Enoch. Amén. Dice cosas que contradice la Biblia, pero hay cosas que dice ahí que dan algunas explicaciones que uno no entiende en cuanto a los ángeles, los demonios y esas cosas. Eh, Eclesiástico, Macabeos 1 y 2. Yo recomiendo leer la primera de Macabeo. Pues en este tiempo, hermano, no hubo profeta que hablara de parte de Dios, pero sí se escribió bastante. Y hay libros que aunque no sean libros inspirados por Dios, sí te ayudan a conocer un poco el periodo intertestamentario y la cultura dentro de ese periodo. Amén. El tema central de la literatura intertestamentaria, aquí están. Casi todos esos libros hablan de esto. Una esperanza mesiánica, esperaba un libertador, amén. Un juicio final, creían que Dios jugaría a todo el mundo, amén. La resurrección de los muertos, ellos creían en la resurrección de los muertos, amén, y que iban a despertar en un mejor lugar, de angiología y demonología. En este tiempo se creía esto, los demonios existían, los ángeles, dualismo cósmico, o la concepción de un universo dividido entre la fuerza del mal y la fuerza del bien, o sea, los demonios y los ángeles, Dios y Satanás. Y la fidelidad a la ley traería bendición. En este periodo intertestamentario se habló mucho de esto. Amén. Influencia en el Nuevo Testamento. Los escritos intertestamentarios y el contexto judío en general proporcionaron un telón de fondo lingüístico, conceptual y teológico para el Nuevo Testamento. Es imprescindible, hermano, conocer este periodo para ver cómo fue recibido y cómo llegó a este tiempo. La escritura, por qué se escribe griego y no hebreo, como escribió esta en Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. La influencia en griega y la influencia judía en los escritos. Amén. Lenguaje y concepto compartido. El griego koiné, lengua franca del pueblo helenístico, es el idioma del Nuevo Testamento, pero con una fuente de influencia del semitismo judío. Los semitas, los descendientes de Sem, directo. Amén. Conceptos como el reino de Dios, hijo del hombre, Mesías, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y fue desarrollado en la literatura intertestamentaria. La escatología, estudios sobre los últimos tiempos, y la geología, presentes en los evangelios y epístolas, reflejan estas influencias. Amén. Desarrollo de ideas y su culminación, continuidad y culminación. El Nuevo Testamento no es una ruptura total, sino una continuación y culminación del Antiguo Testamento y las ideas desarrolladas en el periodo intertestamentario. Jesús y los apóstoles
dialogan constante con las escrituras judías y la expectativa de su tiempo. Jesús, esa era la Biblia que leía, el Antiguo Testamento traducido al griego. Esa fue la Biblia que Jesús leía. Amén. Y él decía muchas veces, aquí se cumple lo dicho por el profeta Isaías, hablando de él mismo, que se cumplía en él mismo. Amén. Un contexto crucial para la comprensión. El Nuevo Testamento surge de un rico y complejo tapiz histórico, religioso y cultural. La historia, las instituciones de los grupos y la literatura del judaísmo intertestamentario no son meros telones de fondo, sino elementos esenciales que prepararon el camino para la revelación de Dios en Jesucristo. Enriquece la interpretación, comprender los antecedentes, permite interpretar más profunda y matizada de los escritos neotestamentarios. Amén. En la palabra neotestamentario se refiere al Nuevo Testamento y veterotestamentario se refiere al Antiguo Testamento. E intertestamentario se refiere a los escritos que fueron en el periodo, en el medio de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Amén. Entonces, mis amados, así al estudiar el contexto judío, abrimos una ventana para apreciar la profunda sabiduría y el designio divino detrás de la aparición del Nuevo Testamento. Entonces, mis amados, aquí podemos ver que el Nuevo Testamento es un estudio importantísimo para conocer la palabra de Dios. Amén. Porque el Nuevo Testamento, hermano, fue escrito para nosotros. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Amén, pastor. Dios